Honra. Gracias, Señor, por este viernes, Padre amado. Gracias, Señor, por el día de ayer, pero queremos la bendición de hoy, Padre amado. Todos los días en ti son nuevos, Padre amado. Todos los días en ti hay algo nuevo de enseñanza, Padre amado. Gracias, Dios, por lo que estás aportando en esta casa, tu unción y tu Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo que le estás dando a cada vida en este lugar, Señor. Tú sigues bautizando vida, tú sigues dando dones y talentos y repartiendo como a ti te place. Y ahora te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu palabra fluya con denuedo, con autoridad. Y Señor, esconde al predicador de la noche de hoy y fluye tú. Gracias, Dios, por la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Dios. Segunda de Reyes, capítulo 5. Gloria a Dios. Santo eres, Jesús. ¿Lo tienen, iglesia? Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general de ejércitos del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envié a ti mi siervo Naamán, para que lo sanases de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasiones contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará sus manos y tocará lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavares en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuando más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño que quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora que conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.
te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Puede sentarse, iglesia. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, mi Señor amado, que tú siembres esta palabra en terreno fértil, Padre amado. Que tú toques los corazones, las mentes, Padre amado. Que esta palabra sea de crecimiento para nuestras vidas, mi Señor amado. Yo te pido, mi Señor amado, que tú te glorifiques y que me escondas a mí. Y que seas tú a través de mí, mi Señor amado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza y tuya es el poder, Señor amado. Amén. Naamán. El título de la predicación, rindiendo nuestro orgullo a Dios. Amén. Amén. Santo. Leemos aquí la historia de Naamán, un general del ejército del rey de Siria, un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía poder, que tenía dinero, que tenía autoridad, que tenía el respaldo de un rey, pero tenía un aguijón o una atadura. Lo tenía todo, pero tenía una enfermedad de muerte. Tenía lepra. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. Era un hombre que era orgulloso porque según su rango y su altura y su poder económico lo hacía orgulloso, pero tenía una enfermedad. La definición de orgullo es exceso de valoración propia por el que uno se cree superior a los demás. Quiere decir que Naamán era un hombre que era orgulloso, un hombre que a pesar de que tenía lepra, y en el pueblo de Israel a los leprosos lo echaban hacia un lado, eran hombres que eran bajo los estatutos abominables y tenían que ser apartados de la ciudadanía normal. Él tenía la misma condición. Lo que pasa es que en Siria no tenían las mismas leyes que tenían en el pueblo de Israel. Pero él tenía un gran poder, tenía dinero, tenía la esposa que quería, tenía las cosas que quería, pero tenía una lepra en su cuerpo. No importando las vestimentas que se pusiera, nadie le iba a esconder la lepra que él tenía en su cuerpo. Amén. Amén. Gracias, Dios. Dice en el número 2, y de Siria habían salido bandas armadas, habiendo llevado cautivo la tierra de Israel, a una muchacha, dígale a su vecino, una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha. El Señor utilizó una muchacha que ellos habían cogido en cautiverio, que él había traído para su casa para ayudar a su esposa. Y es la fe de esa muchacha. Ella creía y sabía que su Dios podía restaurar la lepra. Porque Naamán había intentado con todo su dinero intentar curar su lepra, pero él no había podido. Él no había podido dar con el médico que curara su lepra. Y esta muchacha que el Señor pone allí, le dice a la esposa de él que si él va donde el profeta y le piden al Dios de ellos, al Dios de Israel, el Dios de Israel lo iba a sanar. Y la pregunta que yo me hacía, ¿cuántos de nosotros hemos sido como esa muchacha? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho a los del mundo que nuestro Dios puede sanar? Amén. ¿Cuánto le hemos dicho a los que no conocen de Dios que nuestro Dios cambia, que nuestro Dios restaura, que nuestro Dios liberta? ¿O nos hemos quedado callados? Esa muchacha tuvo la valentía y la fe de, aún siendo una sirvienta, hablar con su jefa y decirle qué grande era su Dios, que su Dios todo lo podía y que su Dios sanaba. Amén. Amén. Gracias. Es importante que en todo tiempo nosotros que somos la iglesia y conocemos del Señor, estemos hablando de las grandezas del Señor y que tenemos un Dios que es restaurador, porque la gente del mundo está llena de lepra y nosotros le tenemos que decir a la gente del mundo que nuestro Dios cuida la lepra del corazón, cuida la lepra de nuestra mente. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén.
El número 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que en la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. El rey de Siria envía cartas al rey de Israel, pero en ningún momento en la lectura anterior decía, la muchacha dijo que el rey de Israel era el que sanaba, o que el rey de Israel era utilizado por el Señor. Ella en todo momento dijo que el profeta que el Señor utilizaba era el que sanaba. Amén. O sea que la carta que envió el rey de Siria fue mal dirigida. No fue a la persona que la muchacha dijo desde el comienzo, sino la dirigió al rey. Amén. El número 5. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata. Buscábamos más o menos cuál es la cantidad de los talentos de plata en estos días. Son $6,600 aproximadamente en estos días. La conversión de 6.600, $66,000 llevaba en aquellos tiempos. Amén. Salió llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas y vestidos, tomando también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti, siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego, número 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y de vida? El rey de Israel se molestó cuando recibió las cartas. Quiere decir, por lo que yo estoy leyendo, que al rey de Israel se le olvidaba que el Dios de ellos era un Dios sanador. Se le olvidó que había un profeta en Israel que tenía el poder de sanar las personas, porque Dios le daba ese poder y esa autoridad. El rey se molesta. Quiere decir que él ni se acordaba del Dios que estaba con ellos. Amén. El número 8, estamos en el 7. Soy yo Dios que maté y di vida para que éste envía a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo buscar ocasión contra mí. Él pensaba que el rey de Siria lo que quería era tener un pleito con ellos. Estaba buscando contiendas con ellos para establecer una guerra. Amén. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Aleluya! Había alguien que sí reconocía el poder del Señor. Había un profeta que reconocía la grandeza de Dios. Amén. Naamán tenía rango, era general del ejército, tenía prestigio, era varón grande delante del Señor, tenía la confianza del rey y lo tenía de alta estima. Tenía historia, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que había favor del Señor con Naamán. Era un héroe en su patria, un instrumento de Dios. Tenía valor. Dice la palabra que era hombre valeroso en extremo. Su valor era innato, su valor era expresado, su valor era evidenciado, porque ganaba las batallas. Pero tenía un defecto, como hablamos anteriormente. Tenía una enfermedad de lepra, pero era la enfermedad de la humillación, era una enfermedad de orgullo la que tenía, porque pensaba que con su dinero podía sanar su lepra, y poco a poco se fue dando cuenta que su lepra no era sanada, que lo podía tener todo. A veces nosotros pensamos que con las cosas que tenemos podemos hacer grandes cosas, y queremos hacer las cosas con nuestro estilo, nuestro modo, a nuestra fuerza, a nuestra manera, y limitamos al Dios que le servimos. Podemos en cierta manera ser orgullosos o altivos porque limitamos al Señor o lo echamos hacia un lado. Amén. 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 Estamos aquí, iglesia.
Naamán va donde Eliseo, discúlpenme. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, estamos en el 9, ve y levántate, ve y lávate 7 veces en el Jordán. ¿Qué hizo Eliseo? Le envió un mensajero. ¿Qué esperaba Naamán? Que fuera recibido, que fuera Eliseo mismo que lo fuera a recibir. Amén. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Él tenía esta película de cómo él se imaginó cómo Eliseo iba a salir. Él pensaba que iba a salir, iba a hacer un acto de magia y su lepra iba a ser sanada al momento. Eliseo, antes de llegar, ya el Señor le había revelado que iba un hombre orgulloso, que iba un hombre que era altivo, que el Señor estaba bregando en áreas con él. Eliseo no le da la cara, pero sí sabe Eliseo que la persona, que lo que él le está diciendo y el Dios que él le cree va a sanar a Naamán. Quiere decir que al Eliseo tener esa actitud de no esconderse, de reconocer que el grande es el Señor, exalta al Señor con esa actitud. Pero Naamán no lo puede entender. Naamán lo ve por malo porque Naamán pensaba que iba a ser, como dijimos anterior, un acto de brujería y el Señor no opera de esa manera. Eliseo conocía del Señor, pero Naamán no conocía. Nosotros nos sucede eso. Muchas veces pensamos y queremos decirle al Señor de la manera que actúe en nuestras vidas. Él quería que según la manera que él tenía ya pensada era la manera que el Señor tenía que actuar. Y nosotros cometemos ese error. Yo he cometido ese error porque a veces yo pienso y quiero que el Señor actúe a mi estilo y a mi modo y de la manera que yo quiero que Él actúe. Yo quiero conocer los pasos del Señor antes que Él los dé. Y eso no funciona así. Me caigo en la prueba porque yo no tengo que descifrar ni conocer lo que el Señor va a hacer. Yo solamente tengo que confiar en fe lo que el Señor va a hacer en mi vida. Amén, dáselo fuerte al Señor Padre. El número 12. Dios alzará sus manos y tocará en el lugar y sanará la lepra. Eso fue lo último que él dijo molesto. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Va a tierra ajena y deprecia y no le da valor a donde el Señor lo envía, le resta credibilidad a la tierra que lo envió y dice que si el Farfar o el Damasco no son mejores ríos que el Jordán. Amén. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuándo más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha mandado a hacer cosas y nosotros no lo hemos obedecido? ¿Cuántas veces hemos entrado en desobediencia o en orgullo? Porque lo que el Señor nos manda hacer, nosotros pensamos que no es de nuestro agrado y pensamos, ¿por qué el Señor me manda a hacer esto? Pensamos en lo que va a pensar el hermano o la persona que tenemos a nuestro lado, en la opinión que va a dar el que tenemos externo, y dejamos de pensar qué va a pensar el Señor de lo que yo voy a hacer. Porque si la orden viene del Padre, se supone que yo como buen cristiano ejecute la orden que me da el Padre. Si el Señor me dice métete 7 veces en la plata, yo me tengo que meter 7 veces en la plata. Pero le vamos a decir: ay Señor, es que la plata está sucia, ¿por qué no me llevas al río Carraízo, que está más limpio? ¿Por qué no mejor vamos a la playa de Ochampar, que está mejor, Señor? Hazlo allá, no lo hagas aquí.
le empezamos a poner peros al Señor, empezamos a limitar al Señor y empezamos a querer dirigir al Señor. Queremos dirigir al Señor en todo momento con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Señor, actúa de esta manera. No, es que de esta manera no me gusta, de esta manera me va a doler más. Señor, por favor, no me toques esa área del corazón. Señor, te abro esta puerta, pero esta no, esta es mía. Y queremos ser sanos completos. Amén. Dáselo fuerte al Padre. Quiere decir, ¿por qué le estamos poniendo restricciones al Padre? ¿Por qué le ponemos letreros al Señor de no entre? Y le pedimos que Él tenga acceso completo. Le invitamos a la fila, pero le cerramos la cinta. ¿Por qué hacemos eso, iglesia? ¿Por qué queremos que el Señor nos cambie, nos restaure, nos sane, nos liberte y no se lo permitimos? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué lepra tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos están permitiendo darle el acceso completo al Señor a nuestra vida? ¿Por qué estamos desobedeciendo lo que el Señor nos está diciendo? Hoy en día la gente, el cristiano, porque no es el del mundo, hoy en día el cristiano se está dejando llevar por la apariencia y están siguiendo grandes pastores que están llenos de lepra, que están contaminando los altares con lepra, que están contaminando la iglesia con lepra, porque se están dejando llevar por lo que tienen afuera, se están dejando llevar por el traje que tienen puesto, pero no se están dejando llevar por la palabra del Señor. O sea que tenemos que pedir revelación al Espíritu para no ser engañados. Tenemos que pedirle revelación al Espíritu para que no venga un gran pastor o una gran pastora y nos engañe, porque ahora todos quieren ser apóstoles, ahora todos quieren ser grandes profetas, son evangelistas, misioneros, quieren ser gente reconocida por el mundo. Yo no pido ser reconocido por el mundo, yo quiero ser reconocido por el Señor. Yo quiero humillarme al Señor y que Él me reconozca por lo que yo soy. Yo quiero que en lo oculto es tener la intimidad con el Señor. Yo quiero que en lo oculto Él me reconozca. Yo no necesito reconocimientos del mundo, yo necesito reconocimientos de Dios, porque los reconocimientos del mundo no salvan. El que salva es Jesucristo. Yo predico por Jesucristo, yo alabo por Jesucristo, yo canto por Jesucristo, yo camino por Jesucristo. ¿A quién queremos alabar, iglesia? Gracias al Padre. Gracias, Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Jesús. El 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Quiere decir que Naamán en ese momento obedeció la palabra, obedeció lo que el profeta le dijo. Hubo obediencia porque se zambulló. Primero puso resistencia, esa era la palabra que estaba. Puso resistencia, pero después cuando el Señor envía a otra persona a hablarle, que era un siervo de él, él obedece a lo que tenía que hacer. Quiere decir que tuvo la paciencia y puso la fe y dijo, no, lo he intentado todo, pero no he intentado esto, no he intentado el Dios de ellos, déjame meterme. Pero yo me imagino en ese momento, la primera zambullida que él se da y sale, la opinión, que lo que él miraba a sus siervos, a ver su rostro, a ver qué ellos opinaban, a ver si se atrevían a reírse. Porque muchas veces el mundo se está riendo de nosotros, muchas veces el mundo se ríe y nos dicen fanáticos, y se ríen de nuestro comportamiento y se ríen del Dios que nosotros le servimos, pero no se están riendo de nosotros, se ríen de Dios. O sea que no se meten conmigo, se meten con mi Señor. Amén. 7 veces se mete Naamán y a la 7ª Naamán sale limpio. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que sumergir en el Jordán para sacarnos las cosas que nos tiene que sacar? ¿Qué nos va a quitar el Señor cada vez que nos sumerja y que nos saque? ¿Qué cosas tenemos que darle al Señor? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué impurezas tenemos que dejar en ese Jordán?
¿Qué cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente están entorpeciendo que la voluntad del Padre se realice en nuestras vidas? Porque déjeme decirle que si el Señor los sumerge, le empieza a quitar cosas que le van a doler, pero son cosas que limitan al Señor. Cuando de momento en la primera sumergida pierdes tu casa, cuando en la segunda sumergida pierdes tu carro, cuando en la tercera sumergida pierdes tu hogar, pierdes tu esposo o tu esposo, cuando en la cuarta sumergida, ¿cuántas veces nos tiene que sumergir el Señor en el Jordán para que seamos limpios? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a rendirnos a la voluntad del Padre? ¿Cuándo le vamos a permitir al Señor que cambie nuestra vida y que limpie nuestros corazones? Que sane nuestro pasado, que sane nuestra mente. ¿Cuándo, iglesia? Esa es la pregunta. Naamán le tomó 7 veces para quitar su lepra y lo sanó por fuera y por dentro. Amén. Lo sanó completo, porque el Señor cuando hace las cosas no las hace a media, el Señor las hace completas. Amén. Qué bueno es Dios. El número 15. Y volvió el varón de Dios y él toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo. Él quería, de lo que había llevado, con gratitud darle al Señor, pero no había mejor regalo que él reconociera la grandeza de Dios. Dios lo que buscaba era un corazón que fuera contrito, un corazón que se hubiese humillado, que se hubiese limpiado, que se hubiese sanado. El Señor no quería el reconocimiento, aunque a través de eso se habló del Señor en Siria, y él reconoció que el Dios de Israel era el Dios poderoso, que lo que él había intentado, los dioses que había invocado en Siria no tenían poder, que el Dios que tenía poder era el Dios de Israel. Amén. Qué bueno es el Señor. Naamán tuvo un bautismo. Lo sumergieron 7 veces y tuvo un bautismo, salió limpio. Es cuando nosotros vamos al agua, solamente nosotros nos sumergimos una sola vez y salimos limpios, dejamos todos, somos hombres nuevos en el Señor. Amén. Quiere decir que tuvo 7 pasos. Número 1, hemos sido limpiados de los pecados e iniquidades que nos hacían y amancillaban a los ojos de un Dios santo. Eso lo encontramos en Juan 13:10. Número 2, hemos sido librados del poder del pecado que nos distraía y se extendía insidiosamente en nuestras vidas. Romanos 8:2. Número 3, hemos nacido de nuevo. Juan 3:3-5. Tenemos vida juntamente con Cristo. Número 4, Efesios 2:5. Número 5, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Número 6, nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Número 7, a partir de ahora podemos vivir en la novedad de vida. Romanos 6:4. Estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor, iglesia. Dice en Segundas de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un misterio en la humillación, iglesia. Cuando dejamos de ser nosotros y permitimos que el Señor sea en nosotros, y reconocemos la grandeza del Padre que camina con nosotros y está dentro de nosotros, empezamos a ver resultados diferentes. Pero es que en la humillación está la exaltación. Amén. Amén. Lucas 18:10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo:
de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces en semana, doy diezmo y de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, se propicio a mi pecado. Dios se propició a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificando antes que el otro. Dice la palabra: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es enaltecido? Dar mayor valor o grandeza o honor a alguien. Dice ahí: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Muchas personas que dicen ser del Señor están enaltecidos, están creando orgullo, porque se le olvida que nosotros solamente somos instrumentos utilizados por el Señor. Yo soy una vasija en construcción, que me paro aquí a dar lo que el Señor me da, y esperando que la grandeza y la honra se la lleve Él, porque yo solamente soy el instrumento que el Señor utilizó en este día. El domingo será el pastor el instrumento, el miércoles será otra persona, pero lo importante es que nosotros reconocemos en nuestro corazón que el grande y el que se merece la gloria y la honra es el Señor. Hacemos fuerte al Padre. Reconocemos que queremos que seamos exaltados por el Señor, no enaltecidos por hombres. Porque si yo soy enaltecido por el hombre, me tengo que volver a convertir. Porque yo estoy buscando agradar el corazón del Padre. Yo estoy buscando que lo que yo represente y lo que yo soy, lo que yo hablo en este púlpito, representa al Padre. Yo no estoy buscando el agrado del hombre que tengo al lado. Yo solamente soy obediente a lo que el Señor pone en mi corazón para decirle. Pero en nuestras vidas pasadas éramos como Naamán. Yo hacía reflexión que yo era un Naamán en mi vida anterior, que lo podía tener todo, y pensaba que teniendo dinero tenía el control de mi felicidad, y yo mismo tenía una lepra dentro de mí que me estaba consumiendo. ¿Por qué tenía lepra? Porque no tenía Cristo en mi corazón. Pensaba que tener las cosas lujosas me iba a dar un estatus, me iba a dar una posición delante de las personas que estaban a mi lado, que iban a hablar de mí, pero no hablaban de mí de las cosas positivas, hablaban de mí de lo que yo podía tener, pero lo que ellos no sabían es que la lepra me estaba consumiendo, lo que ellos no sabían es que yo estaba vacío, que lo que ellos no sabían es que hasta que yo permití que el Señor sanara la lepra de mi corazón y de mi mente, fue cuando empecé a ver las cosas diferentes. Cuando le permití al Señor que llegara a mi vida y empezara a quitar las cosas y empezara a sanar a mi corazón, fue cuando empecé a ver la grandeza de Dios en mi vida. Amén. Y nosotros todos hemos pasado por ese proceso de esa enfermedad, porque hemos venido del mundo, la mayoría, no todos los que estamos aquí, pero la mayoría hemos venido del mundo, y el Señor ha ido arraigando y sacando cosas de nuestro corazón y de nuestra mente. Esas cosas que entorpecen, que la voluntad de Él se haga en nuestra vida, sea vida en nuestras vidas, que nosotros podamos vivir la voluntad para lo que el Señor nos apartó. Y venía a mi mente, el Señor me trae al recuerdo mi pasado. ¿Por qué me trae a mi recuerdo mi pasado? Porque empecé como Naamán, pensaba que lo tenía todo. Pero el Señor me recordaba que yo lo tenía todo, pero no tenía nada. Porque el día que me encontré vacío, el día que me encontré que pensaba que lo material llenaba ese vacío existencial que había en mi corazón, y el día que el Señor llenó el vacío existencial en mi corazón, que el Señor llenó eso que yo intentaba sustituir por los placeres y las cosas del mundo, fue que me di cuenta que lo que tenía era estiércol, que lo que yo necesitaba era a Dios en mi vida, a un Dios que me iba a restaurar, a un Dios que me iba a llenar, a un Dios que yo le corrí toda mi vida, porque el Señor me iba llamando desde chiquito, pero yo le corría y le corría.
era mejor que Coulson brincando las vallas. Le corría y le corría y le corría, pero el Señor tarde o temprano, yo me cansé y Él me alcanzó. Amén. Se los cuento, Padre. Gracias, mi Dios. Qué bueno es el Señor. Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide a Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando Naamán se humilló, vio la grandeza del Señor en su vida, vio los milagros, conoció al Dios de Israel. Nosotros tenemos la dicha de poder haber conocido al Dios de Israel, pero no podemos dejarnos engañar, iglesia. Tenemos que pedir discernimiento en todo momento, porque como dicen en el mundo, no todo lo que brilla es oro, y no todo el que se trepa en un altar está alineado a la palabra del Señor. Tenemos que estar dejando buscar los grandes nombres, porque estamos siguiendo los nombres y no tenemos que seguir los nombres. Tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que seguir al Rey de Reyes. Tenemos que seguir su palabra. Si quieres que el Señor transforme, cambie, liberte, si quieres que el Señor quite lo que pueda haber en tu corazón que no sea y que entorpezca el plan de Dios en tu vida, tienes que seguirlo a Él. Nosotros somos representadores de Cristo, pero somos hombres, seres imperfectos. Perfecto es Dios. Seres imperfectos buscando la perfección en Cristo. Nunca lo voy a hallar. Pero sé que cada vez que me acerco a Él y me parezco a Él, estoy agradando al Padre. Estoy agradando su corazón. Yo quiero agradar el corazón del Padre. ¿Qué corazón tú quieres agradar? ¿Qué persona tú quieres agradar con tu comportamiento? Es la pregunta de esta noche. ¿A quién queremos agradar, iglesia? ¿A quién queremos agradar con nuestro comportamiento y con nuestras acciones? ¿A quién representamos, iglesia? Porque cuando estamos fuera de la iglesia, si tenemos una conducta diferente, nos tenemos que volver a convertir. Porque tenemos que ser los mismos aquí y fuera de la iglesia. Amén. Tenemos que representar a Cristo en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Amén. Dios es bueno, iglesia. Dios nos ama. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos quiere sanar si tenemos algún tipo de enfermedad. Porque hay áreas en nuestra vida que estamos infectados y no permitimos que el Señor entre y sane porque nos va a doler. Y yo hacía retrospección, ¿qué área en mi vida yo no le he entregado al Señor? ¿O qué área en mi vida yo no he permitido que el Señor cambie y restaure? ¿Qué área en mi vida me duele que yo no le permito a Él que Él toque? Porque el Señor lo quiere todo de mí, quiere sanarlo todo, quiere hacerlo todo nuevo. Por eso yo no me tengo que acordar de mi pasado, de lo que yo fui, me tengo que acordar de mi presente y de lo que es Dios en mí. Amén. ¿Qué tenemos que entregarle al Señor? ¿Qué área tenemos que darle al Señor para que Él sane? La palabra cortaba para mi vida. El Señor sanaba cosas en mi vida y me atraía a mi mente cosas que yo no le he permitido que Él sane. Pero qué bueno es Dios, que su misericordia es nueva cada día. Y su amor es lo más grande que hay para nosotros. Él nos ama como nadie nos ha amado. Él nos conoce como nadie nos conoce. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Que hay procesos en nuestra vida y pruebas en nuestra vida que van a suceder. Amén. Pero quiere decir que en medio de ese proceso Él va a sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántas veces nos tiene que sumergir el Señor? Que me sumerja las veces que Él quiere. Pero si yo tengo la certeza y la seguridad de cada vez que el Señor me sumerja, yo salgo limpio y mi corazón sale agradable al del Padre, que me siga sumergiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.